Hola, paz y bien. En esta ocasión me han pedido compartir sobre mi vocación como fraile capuchino. Y bueno, lo primero que voy a decir, yo inicié en la iglesia a través de la pastoral juvenil, el grupo de jóvenes en la parroquia, y nunca en mi vida me había planteado ni ser sacerdote ni ser capuchino, porque era una parroquia diocesana y además está muy lejos de donde están los capuchinos y nunca en mi vida había visto un capuchino. Resulta que un amigo mío de la pastoral juvenil estaba muy entusiasmado por ser fraile, pero a él le daba vergüenza o pena, tenía mucha pena de ir a una convivencia vocacional con los frailes. Y él me pidió como amigos que por favor lo acompañara y me acuerdo muy bien. Le dije, te voy a acompañar porque sé que tú tienes vocación, pero a mí eso no me importa para nada, porque no era lo que yo pensaba para mi vida. La cosa es que ese día fuimos hasta el lugar donde están los frailes capuchinos y cuando llegué sucedió algo muy interesante. Sentí aquí adentro de mi corazón que esa era mi casa y que esa era mi familia. Lo sentí inmediatamente, justo al llegar y poner un pie allí, fue una sensación impresionante. Esta es mi casa, esta es mi familia. Bueno, como los videos son cortos, debo decirles que mi amigo está ahora felizmente casado y yo soy fraile capuchino, pero les quiero decir una cosa, soy una de las personas más felices de este mundo, siendo fraile y sacerdote. Paz y bien.